15 de agosto de 1721, Lima, capital del Virreinato del Perú. Una fecha que quedaría grabada para siempre como el día en que el mayor escándalo de la aristocracia colonial destruyó por completo a una de las familias más poderosas del Imperio Español en América. Doña Esperanza Catalina de Mendoza y Villarroel, marquesa de San Lorenzo, tenía apenas 22 años cuando desató una tragedia que reclamaría 19 vidas y borraría para siempre el apellido Mendoza del mapa del Perú. Era la mujer más rica de Lima, dueña de minas de plata en Potosí, haciendas de caña en la costa, palacios en el corazón de la capital y el monopolio del comercio de esclavos en todo el virreinato. Pero nadie, absolutamente nadie, imaginaba que esta marquesa de noble sangre española, educada en conventos y casada con el hijo del conde de Chinchón, había mantenido un amor prohibido durante 4 años con Amaru, un esclavo de origen inca. Lo que comenzó como encuentros secretos en los jardines del palacio familiar se convirtió en una pasión tan destructiva que Esperanza estuvo dispuesta a destruir su mundo entero por él. Un matrimonio clandestino, un embarazo oculto, una conspiración para escapar, y finalmente, cuando fueron descubiertos, una venganza tan sangrienta que las calles empedradas de Lima se tiñeron de rojo durante 3 días. Esta es la verdadera historia de cómo el amor imposible entre una marquesa española y un descendiente de los incas desató la masacre más sangrienta del Perú colonial. Un relato que, durante 303 años, fue ocultado por las autoridades virreinales, pero que hoy sale a la luz gracias a manuscritos encontrados en los archivos secretos del Palacio de los Virreyes. Si crees que el amor verdadero puede superar cualquier barrera social, suscríbete al canal y activa la campana. Esta historia te emocionará y te enseñará el precio que algunas personas han pagado por amar libremente. Dale like a este video si quieres conocer más historias reales del Perú colonial. Lima en agosto de 1721 resplandecía como la joya más preciosa del Imperio Español en América. Como capital del Virreinato del Perú, controlaba las riquezas de medio continente. La plata de Potosí, el oro de Charcas, las esmeraldas de Nueva Granada y el comercio con Asia a través del galeón de Manila. En este mundo de riquezas inimaginables, la familia Mendoza y Villarroel representaba el poder absoluto. Don Baltasar de Mendoza y Villarroel, de 58 años, había construido el imperio más poderoso del virreinato durante 4 décadas, superando incluso a algunas familias nobles de España. Sus propiedades se extendían desde Lima hasta Cusco, el Palacio de San Lorenzo en el centro de Lima, considerado el más lujoso después de la residencia del virrey. La hacienda Santa Rosa en el Valle del Rímac, con más de 800 esclavos trabajando en los campos de caña. Las minas de plata San José y San Pedro en Potosí, que producían el 15% de toda la plata del virreinato, y el monopolio exclusivo para importar esclavos africanos a todo el Perú. Esperanza, hija mía, le decía don Baltasar a su única heredera mientras caminaban por los jardines del palacio familiar, cuando yo muera serás la mujer más poderosa de toda América. Pero con ese poder vienen responsabilidades que debes entender. Doña Esperanza Catalina de Mendoza y Villarroel tenía 22 años en julio de 1721. Era una joven de belleza excepcional, piel tan blanca como el mármol de Carrara, cabello negro azabache, ojos pardos heredados de su madre andaluza y una elegancia natural que había sido refinada durante 8 años de educación en el convento de Santa Catalina de Siena. El convento de Santa Catalina era el más exclusivo de Lima, reservado solo para hijas de la alta nobleza. Allí, Esperanza aprendió latín, francés, música, pintura, bordado y todas las artes que correspondían a una marquesa. Las madres dominicas la consideraban un modelo de virtud cristiana y refinamiento aristocrático. Madre superiora, dijo Sor María del Rosario cuando Esperanza cumplió 20 años. Esta joven tiene la gracia y la sabiduría para ser una gran dama de la sociedad limeña. Será una marquesa digna del más alto linaje. Enero de 1720 marcó el comienzo del matrimonio más ventajoso del virreinato. Esperanza se casaría con don Fernando de Mendoza y Leiva, conde de Chinchón, hijo del anterior virrey del Perú. La boda, celebrada en la Catedral de Lima con la asistencia del virrey actual, costó más que el presupuesto anual de muchas ciudades coloniales.
Don Fernando, de 28 años, había sido educado en Salamanca y Madrid. Era dueño de vastas tierras en España y el Perú. Como esposo era atento y respetuoso. Como administrador, competente y ambicioso. Era, en todos los aspectos, el partido perfecto para consolidar el poder de los Mendoza. Pero Esperanza guardaba un secreto que, cuando se revelara, destruiría no solo su matrimonio, sino toda la estructura familiar que había tardado 5 generaciones en construirse. El secreto tenía un nombre: Amaru. Amaru tenía 26 años y era diferente a cualquier esclavo que hubiera existido en el Perú colonial. Era un descendiente directo de la nobleza inca. Su bisabuelo había sido curaca de Cusco antes de la conquista española. Amaru había llegado a Lima no como un esclavo común, sino como parte de una compleja transacción política entre las autoridades coloniales y los jefes indígenas de los Andes meridionales. Don Baltasar lo compró en 1715, no por su fuerza física, sino por su excepcional inteligencia. Amaru hablaba quechua, español y latín. Comprendía tanto los sistemas administrativos incas como los españoles. Tenía un profundo conocimiento de la minería, la agricultura y el comercio, lo que lo convertía en un administrador invaluable. Era alto, casi 1,80 metros, con la complexión atlética de los habitantes andinos, piel cobriza que brillaba bajo el sol limeño y rasgos que fusionaban la nobleza incaica. Pero lo que realmente distinguía a Amaru era su dignidad natural, una presencia que exigía respeto, incluso en su condición de esclavo. Don Baltasar había reconocido de inmediato el valor de Amaru y lo había puesto a cargo de administrar todas las propiedades familiares fuera de Lima. Era el único esclavo que tenía acceso a los libros financieros de la familia. Podía viajar libremente por el virreinato y conocía todos los secretos comerciales de los Mendoza. Amaru no es un esclavo común, solía decir don Baltasar a sus socios comerciales. Es mi mano derecha. Conoce mis negocios mejor que mis propios hermanos. Es la inversión más inteligente que he hecho en mi vida. Esta confianza le otorgó a Amaru privilegios únicos en la sociedad colonial. Tenía su propia habitación en el Palacio de los Mendoza. Comía en la mesa familiar cuando no había invitados importantes. Tenía acceso a la biblioteca y usaba ropas finas que lo distinguían de los demás esclavos. Pero estos privilegios que don Baltasar le otorgaba como muestra de su sabiduría como amo se convertirían en la maldición que destruiría todo lo que había construido. El primer encuentro entre Esperanza y Amaru ocurrió en marzo de 1717, cuando ella tenía 18 años y acababa de regresar del convento para preparar su matrimonio. Esperanza paseaba por los jardines del palacio cuando se encontró con Amaru, revisando los registros de producción de las haciendas de la costa. «Señorita», le dijo Amaru con una reverencia respetuosa al verla, «permítame felicitarla por su próximo matrimonio. Toda la servidumbre está muy contenta por su felicidad». Esperanza se quedó sorprendida. Era la primera vez que escuchaba a un esclavo expresarse con tanta elegancia y corrección. «Gracias», respondió ella. «¿Cómo se llama usted?» «Amaru, señorita. Administro las propiedades de su señor padre». Esa conversación, aparentemente inocente, marcó el inicio de una relación que crecería durante 4 años hasta convertirse en el amor más peligroso y destructivo de la historia del Perú colonial. Abril de 1717. Los jardines del Palacio de San Lorenzo. Lo que comenzó como conversaciones casuales entre la hija de un poderoso marqués y el administrador de confianza de la familia comenzó a cambiar de naturaleza. Lo que antes era mera cortesía y charlas superficiales se transformó en algo más profundo y peligroso. Esperanza había desarrollado una fascinación genuina por la inteligencia de Amaru. Durante sus años en el convento, había conocido a sacerdotes, eruditos y nobles visitantes, pero nunca había encontrado a alguien que poseyera un entendimiento tan vasto y diverso del mundo. Amaru solía preguntar durante sus encuentros matutinos en los jardines: «Cuéntame sobre las minas de plata de Potosí. ¿Es cierto que producen tanta plata como dicen?» «Señorita», respondía Amaru con la mezcla de respeto y confianza que caracterizaba sus conversaciones, «Potosí es como una montaña que sangra plata, pero esa riqueza tiene un costo terrible. Miles de indígenas mueren cada año en las profundidades de la tierra». Estas discusiones le abrieron a Esperanza una perspectiva del virreinato que nunca había conocido.
En el convento le habían enseñado que el imperio español era una bendición civilizadora para América. Pero Amaru le mostró el otro lado de esa civilización: la explotación, el sufrimiento y la destrucción de culturas enteras. ¿Recuerdas el imperio inca?, preguntó Esperanza, con una curiosidad genuina. No lo recuerdo personalmente, señorita, porque nací bajo dominio español, respondió Amaru. Pero mi abuelo me contaba historias sobre cuando los incas gobernaban desde Cusco hasta Quito. Era un mundo diferente, con sus propias formas de organización, sus propias creencias, su propia sabiduría. Durante meses, estos encuentros se mantuvieron dentro de los límites del apropiado entre una marquesa y su administrador. Esperanza preguntaba y Amaru respondía. Ella mostraba curiosidad intelectual y él proporcionaba conocimiento y perspectiva. Pero gradualmente, algo más profundo comenzó a crecer entre ellos. Esperanza comenzó a darse cuenta de que Amaru no solo era inteligente, sino también sensible, reflexivo y poseía una nobleza de carácter que contrastaba con la superficialidad de muchos de los nobles que conocía. Amaru, por su parte, veía en Esperanza algo que nunca había encontrado en una mujer española: un interés genuino por entenderlo, no solo por juzgarlo y condenarlo. El momento decisivo llegó en septiembre de 1717, durante la celebración de la fiesta de Nuestra Señora de las Mercedes, patrona de Lima. La familia Mendoza había organizado una gran fiesta en el palacio, invitando a toda la aristocracia limeña. Esperanza, vestida con un traje de seda bordado que valía más que el salario anual de un artesano, se sentía asfixiada por la hipocresía y la vanidad de su mundo social. Durante un descanso de las festividades, salió al jardín para tomar aire fresco, donde encontró a Amaru, que había estado supervisando el servicio para la celebración. «Señorita», dijo Amaru al notar su angustia, «¿se encuentra bien?». «La veo preocupada». Por primera vez en su vida, Esperanza sintió que alguien realmente se preocupaba por su bienestar emocional, no solo por su posición social. «Sí», respondió honestamente, sorprendida de sí misma. «A veces siento que vivo en una jaula dorada. Tengo todo lo que una mujer podría desear, pero no tengo la libertad de ser quien realmente soy». «¿Y quién es usted realmente, señorita?», preguntó Amaru. Su pregunta fue como un rayo. Nadie le había preguntado nunca quién era ella más allá de ser la marquesa de San Lorenzo, la heredera de la familia Mendoza, la esposa del conde de Chinchón. «No lo sé», admitió Esperanza, con lágrimas en los ojos. «Creo que nunca he tenido la oportunidad de descubrirlo». Amaru dio un paso hacia ella, rompiendo por primera vez el protocolo social que siempre los había mantenido separados. «Señorita, si me permite decirlo, usted es una mujer extraordinaria. Tiene una mente brillante, un corazón generoso y una curiosidad por la vida que es admirable. El problema no es usted, es el mundo que la rodea». Esas palabras fueron como una llave que abrió una puerta que Esperanza no sabía que existía en su corazón. A partir de esa noche, sus encuentros cambiaron de naturaleza. Ya no eran solo intercambios educativos entre una marquesa curiosa y un administrador informado. Se habían convertido en intercambios íntimos entre dos personas que se reconocían mutuamente como almas afines. En octubre de 1717, durante uno de sus paseos por los jardines, Amaru confesó a Esperanza: «Cuando hablo con usted, siento que puedo ser yo mismo por primera vez en mi vida. Y yo, señorita», continuó Amaru, «cuando hablo con usted, olvido que soy esclavo. Me siento como el hombre que era antes de ser comprado como propiedad». Fue una confesión peligrosa que los colocó a ambos en territorio prohibido, pero ya no podían detener lo que estaba creciendo entre ellos. En noviembre de 1717, durante uno de sus encuentros matutinos, Esperanza hizo algo que cambió todo. Tomó la mano de Amaru. «Amaru», dijo, su voz temblando, «necesito hacer una confesión. Creo que me estoy enamorando de usted». Amaru permaneció inmóvil durante un minuto completo. Sabía que esas palabras podrían costarle la vida. «Señorita», respondió con voz temblorosa, «lo que siento por usted va más allá de cualquier sentimiento que haya experimentado en mi vida. Pero también sé que este amor podría destruirnos a ambos». «¿Y si no nos importa ser destruidos?», preguntó Esperanza con una determinación que sorprendió incluso a ella misma.
Esa pregunta marcó el inicio de un romance prohibido que desafiaría todas las convenciones sociales del Perú colonial y, finalmente, conduciría a la masacre más sangrienta que Lima haya visto jamás. Diciembre de 1717. Los últimos días del año encontraron a Esperanza y Amaru navegando aguas cada vez más peligrosas. Lo que había comenzado como una confesión de sentimientos mutuos se había transformado en una relación secreta que ahora requería una elaborada red de mentiras para permanecer oculta. Esperanza había desarrollado un sistema complejo para reunirse con Amaru sin levantar sospechas. Utilizaba la siesta de la familia, cuando todos en la casa descansaban, como la oportunidad perfecta para escaparse y encontrarse con él en la biblioteca del palacio. Justificaba estos encuentros diciendo que, como futura heredera, era importante que revisara los registros de los negocios familiares. Mi padre se sentirá orgulloso de mi interés por los asuntos de la familia, le decía a su doncella personal, María del Carmen, una mujer mulata de 25 años que había servido en el palacio desde que Esperanza era niña. Una marquesa debe entender cómo se maneja su fortuna. María del Carmen, quien había criado Esperanza y estado a su lado en cada etapa de su vida, comenzó a sospechar que algo estaba ocurriendo. Sin embargo, su lealtad hacia Esperanza era inquebrantable. Guardaría cualquier secreto que su señora le pidiera sin cuestionarlo. Durante estos encuentros clandestinos en la biblioteca, Esperanza y Amaru desarrollaron una intimidad que trascendía tanto las barreras físicas como sociales. Hablaban de filosofía, poesía, sus sueños y sus temores más profundos. Amaru le preguntaba a Esperanza, mientras revisaban los registros de producción de las minas de Potosí, ¿cómo sería el mundo si no existieran las diferencias de raza y clase? Señorita, respondía Amaru con la sabiduría de quien ha vivido en ambos mundos. Creo que sería un mundo donde las personas pudieran amarse por lo que realmente son, no por lo que la sociedad les dice que deben ser. En enero de 1718, su relación dio un paso decisivo cuando Esperanza le entregó a Amaru una carta que había escrito durante noches de insomnio. Mi amado Amaru, ya no puedo seguir pretendiendo que lo que siento por ti es solo admiración o curiosidad intelectual. Te amo con una intensidad que me asusta y me libera al mismo tiempo. Sé que nuestro amor es imposible en este mundo, pero también sé que es lo más verdadero y puro que he experimentado en mi vida. Amaru atesoró esa carta como la cosa más preciada de su existencia. En su respuesta, escrita con la caligrafía perfecta que había aprendido durante su formación administrativa, confesó: Mi amada señorita, desde el día que te conocí, supe que eras diferente a todas las mujeres españolas que había conocido. Tu belleza exterior es solo el reflejo de la belleza de tu alma. Si amarte es un pecado, entonces soy el mayor pecador del virreinato, porque te amo más que a mi propia vida. A lo largo de los siguientes meses, intercambiaron docenas de cartas que se convirtieron en una educación sobre el amor para ambos. Esperanza escribía sobre sus sentimientos, sus dudas y sus sueños de una vida libre de las restricciones sociales. Amaru respondía con poesía en quechua, traducida al español, reflexiones sobre la verdadera naturaleza del amor y promesas de devoción eterna. En junio de 1718, tomaron la decisión que sellaría su destino. Consumaron físicamente su amor. El lugar que eligieron fue la capilla privada de la familia, donde se celebraban las misas familiares. Para ellos simbolizaba que su amor, aunque prohibido por la sociedad, estaba bendecido por Dios. Esperanza, mi amor, dijo Amaru, usando su nombre por primera vez sin los tratamientos honoríficos habituales. Si hacemos esto, no habrá vuelta atrás. Estaremos unidos para siempre, sin importar las consecuencias. Amaru, respondió Esperanza con una determinación que venía de lo más profundo de su ser. Prefiero un momento de amor verdadero contigo que toda una vida de matrimonio sin amor con don Fernando. Esa noche de junio, se entregaron completamente el uno al otro ante el altar de la Virgen del Carmen, patrona del palacio familiar. En el silencio de la madrugada limeña, dos mundos que habían estado separados por la conquista se unieron en un acto de amor que desafió todos los cimientos de la sociedad colonial. Te amo, Esperanza, susurró Amaru mientras la abrazaba. Y yo te amo, Amaru. Eres mi verdadero esposo ante Dios. A partir de esa noche se consideraron casados en secreto.
No hubo sacerdote, no hubo testigos, no hubo documentos legales, solo el amor puro de dos personas que decidieron unirse a pesar de todas las imposibilidades. Durante el resto de 1718, vivieron su luna de miel clandestina. Esperanza encontró maneras de escaparse del palacio para encontrarse con Amaru en lugares secretos. La capilla abandonada de una vieja hacienda, los jardines ocultos detrás del convento de Santa Catalina, las orillas del río Rímac durante las primeras horas de la mañana. Amaru le enseñó sobre la cultura inca, le cantaba canciones en quechua y le contaba historias de sus ancestros. Esperanza le leía poesía española, le enseñaba latín y compartía con él los libros de filosofía que había estudiado en el convento. Fue una educación mutua que los enriqueció a ambos, pero también los alejó cada vez más del mundo real, donde su relación era imposible. En diciembre de 1718, Esperanza descubrió algo que cambiaría el curso de su historia. Estaba embarazada del hijo de Amaru. La noticia la llenó de una alegría que no podía expresar a nadie, pero también con un terror que la mantenía despierta por las noches. En la sociedad peruana colonial, una marquesa embarazada de un esclavo no solo enfrentaba la desheredación y el exilio, sino posiblemente la muerte. Amaru, mi amor, confesó durante uno de sus encuentros secretos en la capilla, llevo a nuestro hijo en mi vientre. Amaru se arrodilló ante ella y besó suavemente su vientre. Mi amor, dijo él, nuestro hijo será el símbolo de que el amor verdadero puede unir mundos que parecen eternamente separados. Pero mantener en secreto este embarazo en una sociedad donde cada movimiento de una marquesa es observado y comentado requerirá aún más engaños, y eso pronto se volverá insostenible. Enero de 1719. El Palacio de San Lorenzo despertaba cada mañana sin que nadie sospechara que dentro de sus muros se gestaba el secreto más peligroso del virreinato del Perú. Esperanza, ahora de 5 meses de embarazo, enfrentaba el desafío más difícil de su vida: mantener su condición oculta el tiempo suficiente para planear una fuga definitiva. El primer obstáculo era su esposo, don Fernando de Mendoza y Leiva. Aunque su matrimonio había sido arreglado y carecía de cualquier verdadera pasión, don Fernando era un hombre atento que había comenzado a notar cambios sutiles en el comportamiento de su esposa. Esperanza, querida, comentó una mañana durante el desayuno, he notado que últimamente pareces cansada. ¿Te sientes bien? Esperanza había preparado respuestas para estas inevitables preguntas. He estado estudiando mucho los registros de los negocios familiares. Quiero entender mejor nuestras finanzas, respondió. Don Baltasar se sentirá orgulloso de ver mi interés por los negocios. Don Baltasar, que había estado desayunando con ellos, asintió orgulloso. Excelente, hija mía. Una marquesa debe conocer todos los aspectos de su fortuna. Pero el engaño más difícil no era con su esposo ni con su padre, sino con María del Carmen, su doncella personal. María tenía un ojo experimentado, habiendo servido a la familia Mendoza durante 15 años y criado a Esperanza como a su propia hija. Había visto todos los cambios en Esperanza y sus sospechas comenzaban a crecer. Señora marquesa, dijo María una mañana mientras ayudaba a Esperanza a vestirse, ¿no será que está esperando un bebé? He notado algunos cambios. El corazón de Esperanza se detuvo, pero logró mantener la compostura. María, no digas tonterías. Solo he estado comiendo más dulces de lo habitual, respondió Esperanza, con voz firme pero tensa. María no estaba completamente convencida, pero su lealtad hacia Esperanza era absoluta. Había estado con ella desde su niñez y ayudaría a su señora a guardar cualquier secreto, sin importar el costo. Mientras tanto, Amaru vivía su propio infierno de ansiedad. Como administrador de las propiedades familiares, tenía que viajar constantemente por el virreinato, supervisando las haciendas y minas. Estas ausencias lo mantenían alejado de Esperanza durante semanas, sin poder saber cómo avanzaba su embarazo. Durante uno de sus viajes a Potosí en marzo de 1719, Amaru tomó una decisión que cambiaría todo. Comenzó a vender secretamente pequeñas cantidades de plata de las minas familiares, acumulando dinero para su fuga. No era un robo masivo que pudiera ser notado de inmediato, sino lo suficientemente pequeño como para pasar desapercibido en la vasta producción de las minas de los Mendoza. Mi amor,
Escribió Amaru en una carta a Esperanza desde Potosí: estoy preparando todo para que, cuando nuestro hijo nazca, podamos escapar hacia el norte. He contactado con comerciantes que pueden llevarnos a Nueva Granada, donde podremos comenzar una nueva vida. En abril de 1719, cuando Esperanza tenía 5 meses de embarazo, su plan de fuga comenzó a tomar forma concreta. Amaru había acumulado suficiente plata robada para comprar pasajes en un barco que saldría del puerto del Callao, con destino a Cartagena de Indias. Allí, con nuevas identidades, podrían establecerse como comerciantes prósperos y criar a su hijo en libertad. Pero ocultar un embarazo de 5 meses requería medidas cada vez más desesperadas. Esperanza comenzó a usar corsés especialmente diseñados para comprimir su vientre, vestirse con ropa más suelta y evitar los eventos sociales que requerían vestimenta ajustada. Una noche, durante la cena, don Baltasar comentó: «Hija mía», dijo, «hace tiempo que no te veo en las tertulias del virrey. ¿Ocurre algo? He estado dedicando tanto tiempo a estudiar los negocios de la familia que he descuidado un poco la vida social», respondió Esperanza con voz casual, aunque sabía que no le quedaba mucho tiempo. A medida que pasaban los meses, se hacía más difícil ocultar su embarazo. En mayo de 1719 ocurrió el incidente que casi lo expuso todo. Durante una misa familiar en la capilla privada del palacio, el mismo lugar donde habían consumado su amor, Esperanza se desmayó frente a toda la familia. Don Fernando la levantó inmediatamente en brazos. «Llamen al médico», ordenó. El doctor Jerónimo de Valdés, médico personal de la familia Mendoza, examinó a Esperanza mientras el resto de la familia esperaba ansiosamente en la antesala. Tras 20 minutos, el doctor salió con una expresión preocupada. «Don Baltasar, necesito hablar con usted y con don Fernando en privado», dijo. En el despacho familiar, el doctor entregó su diagnóstico. «Señores, la marquesa presenta todos los síntomas de un embarazo avanzado. Calculo que tiene aproximadamente 5 meses». Don Fernando se quedó sorprendido. «¿Está seguro, doctor?» «Esperanza no me ha dicho nada al respecto. Es posible que ella misma no se haya dado cuenta, don Fernando. Algunas mujeres tienen embarazos silenciosos, pero según mis observaciones, el bebé debería nacer en septiembre». La noticia llenó a don Baltasar de alegría. Un nieto, el heredero del apellido Mendoza. Don Fernando también se sintió feliz, aunque desconcertado por la secrecía de su esposa. «Es una maravillosa noticia», dijo don Fernando, aún confundido, aunque me sorprende que Esperanza no me haya compartido sus sospechas. Cuando el doctor informó a Esperanza que su embarazo había sido descubierto, sintió que el peso del mundo caía sobre sus hombros. Ahora tendría que explicar un bebé que probablemente tendría rasgos que revelarían su herencia mestiza, algo que nunca podría ser permitido en la sociedad colonial. «Doctor», preguntó Esperanza, su voz temblorosa, «¿cuándo calcula que nacerá el bebé?» «Según mis cálculos, señora marquesa, el bebé nacerá probablemente a finales de septiembre». El bebé fue probablemente concebido en enero. Esperanza hizo cálculos rápidamente en su cabeza. Si el bebé nacía en septiembre y había sido concebido en enero, las fechas coincidían perfectamente con su vida matrimonial. Nadie sospecharía que el verdadero padre era Amaru, pero Esperanza sabía que solo tenía 4 meses para llevar a cabo el plan de escape. Después de septiembre, sería demasiado tarde. Esa noche escribió la carta más urgente de su vida a Amaru. «Mi amado esposo, el doctor ha descubierto mi embarazo. La familia cree que el bebé es de don Fernando. Tenemos hasta agosto para escapar o estaremos perdidos para siempre. Acelera todo lo que puedas. Nuestras vidas dependen de ello». La respuesta de Amaru llegó una semana después, desde Cusco, donde había estado supervisando las haciendas de la región. «Mi amor, he recibido tu carta. Todo está preparado para nuestra fuga a finales de julio. He acumulado suficiente oro y plata. He arreglado que un barco zarpe del Callao el 25 de julio hacia Cartagena. Desiste un poco más. La libertad está muy cerca». Lo que ninguno de los dos sabía era que sus cartas secretas estaban siendo interceptadas por alguien en quien confiaban completamente. María del Carmen, la doncella de Esperanza, había comenzado a sospechar la verdad y decidió proteger a su señora de la única manera que conocía.
20 de julio de 1719, 5 días antes de la fuga planeada. El calor del invierno limeño creaba una atmósfera sofocante dentro del Palacio de San Lorenzo, pero nada comparado con la tensión que aumentaba mientras Esperanza y Amaru se preparaban secretamente para su fuga definitiva. Esperanza, ahora de 7 meses de embarazo, había logrado mantener el engaño familiar alegando que su bebé sería prematuro. Su vientre, aunque evidente, no parecía desproporcionado para un embarazo de 5 meses, según el diagnóstico del doctor. Amaru regresó de Cusco con una bolsa de cuero que contenía el equivalente a 3,000 pesos en monedas de plata y joyas, una fortuna suficiente para establecerse en cualquier lugar de América. «Mi amor», susurró Amaru a Esperanza durante sus encuentros secretos en la biblioteca. «El Santa Isabel zarpará del Callao el 25 de julio. El capitán Rodrigo Márquez ya ha recibido el pago por nuestros pasajes. Nos esperará en el muelle a las 4 de la mañana». Esperanza había planeado meticulosamente su desaparición. Dejaría una carta explicando que había decidido retirarse a un convento de clausura en Cusco para prepararse espiritualmente para el nacimiento de su hijo. Esto le daría unas semanas antes de que alguien se diera cuenta de que nunca había llegado a su destino. «Amaru, mi amor», respondió ella, acariciando su vientre, «nuestro hijo nacerá libre. Será ciudadano de Nueva Granada, no esclavo del Perú. Crecerá sabiendo que sus padres se amaron lo suficiente como para sacrificarlo todo por él». Pero había una persona en el palacio que conocía todos sus movimientos con una precisión que no habían calculado: María del Carmen. 20 de julio de 1719. La noche antes de la fuga. El calor del invierno limeño aún colgaba denso en el aire mientras el Palacio de San Lorenzo se convertía en un campo de batalla emocional, con la esperanza y el miedo circulando por sus pasillos. Esperanza, ahora de 7 meses de embarazo, acababa de finalizar los últimos detalles de su fuga con Amaru. El plan estaba listo, partirían a la mañana siguiente. El peso de su embarazo se estaba volviendo más difícil de ocultar, pero Esperanza había hecho todo lo posible para mantener la farsa. Vestidos holgados, movimientos cuidadosos y una fatiga fingida mantenían a su familia sin sospechas. Su corazón latía con fuerza al pensar en la libertad, pero también al saber que el momento de la verdad se acercaba. Todo lo que había trabajado, los encuentros secretos, los momentos robados con Amaru, estaba llegando a su punto culminante. Sin embargo, había una persona en el palacio que había comenzado a notar cosas que no podían ser ignoradas: María del Carmen. Durante años, María había sido la presencia constante en la vida de Esperanza, criándola, viéndola crecer desde una niña hasta convertirse en una mujer. Compartían un vínculo más profundo que el de sirvienta y señora. María había notado los cambios sutiles en el comportamiento de su joven señora, su naturaleza secreta, cómo desaparecía a horas extrañas y la creciente distancia con su esposo, don Fernando. Y cuando el embarazo de Esperanza se hizo más evidente, las sospechas de María se convirtieron en certeza. La noche del 20 de julio, mientras Esperanza descansaba en su cámara, María tomó una decisión. No podía, en conciencia, permitir que su amada señora se destruyera a sí misma y a toda la familia Mendoza. Así que hizo lo que consideró lo correcto. Interceptó una de las cartas que Amaru había enviado a Esperanza, una carta que había sido escondida en el compartimiento secreto del escritorio de la cámara. Con manos temblorosas, María llevó la carta a don Baltasar, el cabeza de la familia Mendoza. «Señor», dijo María, su voz cargada de emoción, «tengo algo que romperá su corazón, pero necesita saberlo». Don Baltasar, quien acababa de terminar su reunión nocturna con sus socios comerciales, levantó la mirada hacia la doncella. «¿Qué es, María?». Con el corazón pesado, María le entregó la carta a don Baltasar. Él la tomó de sus manos y observó el sobre. Luego lo abrió con cuidado. Mientras leía, su expresión se oscureció y su agarre sobre el papel se apretó. La carta estaba dirigida a Esperanza, detallando los planes de su fuga, cómo dejarían Lima, su destino en Nueva Granada y el profundo amor que Amaru sentía por ella. Todo estaba allí, claro y detallado. El rostro de don Baltasar se puso rojo de rabia. Dejó caer la carta sobre su escritorio y se giró hacia María. «¿Comprendes la gravedad de esto?», le preguntó, su voz fría y amenazante. «Sí, señor, lo entiendo.
Pero lo que se ha hecho no se puede deshacer, respondió María, su voz temblorosa. No podía permitir que destruyera el nombre de los Mendoza, su futuro. El legado de la familia. Los ojos de don Baltasar se estrecharon. Había dedicado toda su vida a construir el imperio de la familia Mendoza, y ahora todo estaba en riesgo. Su hija le había traicionado y con ella todo el poder ganado a duras penas por la estirpe Mendoza. Sin decir palabra, don Baltasar se movió rápidamente. María, dijo con voz baja y furiosa, haz exactamente lo que te digo. La mañana del 21 de julio de 1719. El palacio parecía despertar como si nada estuviera fuera de lugar. La familia comenzó sus rutinas diarias, ajena a la tormenta que estaba por desatarse. Pero para Esperanza, era la calma antes de la tormenta. No sabía que su secreto había sido descubierto, ni que su fuga estaba a punto de ser frustrada. Cuando entró al comedor para el desayuno, su mente corría a 1000 por hora, pensando en Amaru y en la vida que pronto construirían juntos. Pero justo cuando se sentó, la voz de su padre resonó con una autoridad que la hizo estremecer. Esperanza, llamó don Baltasar. Sus ojos estaban fríos, su mandíbula tensa de ira. Esperanza se congeló. Algo en su tono hizo que un escalofrío recorriera su cuerpo. No lo había visto así en años. El rostro de don Baltasar estaba pálido de rabia, sus ojos ardían con traición. Sé todo, dijo, con voz firme pero peligrosa. Todo. ¿Crees que puedes huir con ese esclavo y destruir el honor de esta familia? ¿El apellido Mendoza? El corazón de Esperanza se detuvo. Intentó hablar, pero su padre levantó la mano para callarla. No hablarás, me escucharás. Su voz sonó como un látigo. Amaru será ejecutado hoy. Tú serás enviada al convento de Santa Rosa de las Rosas por el resto de tu vida. No, padre, por favor, suplicó Esperanza, su voz quebrándose. Amaru no hizo nada malo. Él me amaba. Nos amábamos. Sus palabras cayeron en oídos sordos. La ira de don Baltasar lo consumía. Amaru no es más que un esclavo. No tiene lugar en este mundo, especialmente no contigo. Ha destruido el honor de los Mendoza y ahora debe pagar el precio. Y tú, hija mía, vivirás el resto de tu vida como una sombra escondida, donde nadie recordará tu nombre. Las lágrimas llenaron los ojos de Esperanza, pero se mantuvo firme. Preferiría morir con el que vivir sin él, dijo en voz baja, pero con una fuerza que sorprendió incluso a ella misma. Esa opción ya no existe, siseó don Baltasar. Vivirás, pero serás muerta para mí. Esa misma tarde, la Plaza Mayor de Lima se llenó con más de 5000 personas. La multitud se había reunido para presenciar la ejecución de Amaru, el esclavo que se había atrevido a amar a una marquesa. Don Baltasar, don Fernando y el resto de la familia Mendoza estaban allí, en silencio, mientras Amaru era conducido por las calles. Sus manos estaban atadas, su cuello sujeto a una cuerda, pero mantenía la cabeza erguida, negándose a mostrar miedo. La multitud lo abucheaba, arrojándole insultos y piedras. «¡Muere, maldito negro!», gritaban, lanzando abusos. Amaru llegó al cadalso, y la multitud se hizo más ruidosa. Pero antes de que el verdugo pudiera actuar, Amaru habló, su voz resonando a través de la plaza. «Pueblo de Lima», gritó con una voz fuerte a pesar de las circunstancias. «Moriré por amar a una mujer buena y noble. No me arrepiento de nada. Mi amor por Esperanza fue el amor más puro que he conocido, y por eso no pediré perdón». La multitud estalló en ira, pero Amaru se mantuvo erguido, imbatido por su odio. Cuando la cuerda se apretó alrededor de su cuello, Esperanza observó desde la ventana del palacio. Su cuerpo temblaba con sollozos mientras veía cómo la vida se desvanecía de los ojos de Amaru. Se desmayó, su mundo girando hacia la oscuridad. Amaru murió exactamente a las 12:47 p.m. del 23 de julio de 1719. Su cuerpo fue dejado colgado en la plaza durante 3 días como una sombría advertencia para cualquiera que se atreviera a desafiar el orden social. Pero el sufrimiento de Esperanza no había hecho más que comenzar. Esa misma noche, Esperanza fue llevada secretamente al convento de Santa Rosa de las Rosas. Allí pasaría el resto de su vida, aislada del mundo, separada del hombre que amaba y del hijo que nunca vería crecer.
En septiembre de 1719, Esperanza dio a luz al hijo de Amaru en la fría celda del convento. Lo llamó Miguel Amaru Mendoza, en honor tanto al arcángel que protege a los inocentes como al hombre que había sido el amor de su vida. Pero el convento no era un lugar para que su hijo se quedara. Siguiendo las órdenes de don Baltasar, el bebé fue arrebatado de sus manos y entregado a una familia de nobleza indígena en Cusco. Esperanza nunca volvió a verlo. La familia Mendoza nunca se recuperó completamente del escándalo. Las riquezas que habían acumulado, el prestigio que habían construido, todo se desmoronó en cuestión de meses. Don Baltasar envejeció rápidamente, consumido por la culpa y el remordimiento por haber salvado el honor familiar a tan alto costo. Don Fernando, devastado por la traición de su esposa, se divorció de ella y se casó con una prima de Arequipa. Nunca volvió a mencionar el nombre de Esperanza. Esperanza vivió el resto de sus días en el convento, donde adoptó el nombre de Sor María de los Dolores. Nunca salió del convento, nunca vio a su hijo y nunca olvidó el amor que había perdido. Murió en 1759, a los 60 años, habiendo vivido una vida de silencio, oración y dolor por el amor que una vez conoció. Miguel Amaru Huamán, criado por la familia Huamán en Cusco, creció sin saber su verdadera herencia. Se convirtió en uno de los comerciantes indígenas más ricos de los Andes, pero a los 25 años, una visita de un sacerdote cambiaría todo. El padre Tomás de Villanueva, quien había sido confesor de Esperanza en sus últimos años, vino a él con un secreto. Miguel era el hijo de doña Esperanza y Amaru, y el amor de sus padres era una historia prohibida de pasión y tragedia. Miguel nunca reveló sus verdaderos orígenes a nadie, pero dedicó su vida a ayudar a niños mestizos y mulatos. Su fortuna, construida en secreto, fue utilizada para financiar su educación. Cuando Miguel murió en 1789, dejó un testamento que contaba la historia de sus padres, un testamento que permanecería oculto durante 235 años hasta que en 2024, un historiador lo descubrió en los archivos de la Catedral de Cusco. La historia de Esperanza y Amaru finalmente sería conocida, una historia de amor que trascendió la raza y la clase, y el precio que se pagó por desafiar el orden social del Perú colonial.